En este problema nos entregan la siguiente figura y los datos que vemos ahí, las longitudes de los segmentos que se ven ahí. Con esos datos nos piden encontrar el valor de x máximo, pero ese x es un número entero. Entonces comenzamos. Si tenemos acá una poligonal como vemos acá y otra por acá, sabemos que la longitud de esta poligonal es menor que la longitud de la poligonal que la envuelve. Entonces, x más 6 es menor que 10 más 8. Y de acá vamos a tener que x es menor, si tenemos 18 y el 6 positivo pasa a restar, vamos a tener 12. Y acá encontramos el x máximo y entero. Si sabemos que x es menor que 12, el máximo entero es 11. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan la siguiente figura, donde nos entregan la longitud de este segmento, de este otro. Nos dicen que la longitud de este segmento es x, de este otro es y. Y con esos datos nos piden hallar x más y. ¿Cuántos valores enteros puede tomar x más y? Sabiendo que x más y pertenece a los números enteros. O sea, la suma de x más y es un número entero. Si observamos acá tenemos un triángulo rectángulo. Por el teorema de Pitágoras sabemos que la longitud del segmento AC, el que se le opone 90, es 10 unidades. Y de acá, por un teorema que ya vimos anteriormente, en el anterior video, sabemos que 10 es menor que la suma de las longitudes de estos segmentos, x más y, y esa suma es menor que la longitud de este segmento más la longitud de este otro, 6 más 8. Y acá tenemos 10 es menor que x más y esto es menor que 14. Y acá vamos a obtener los valores enteros para x. X más y puede ser un número mayor que 10, 11, 12 y 13. Entonces tenemos tres valores enteros para x más y. En este problema nos entregan la siguiente figura y nos dicen que este punto E es punto interior del triángulo ABC. Tenemos este segmento, este otro y este otro. Y nos dicen también que el perímetro del triángulo ABC es igual a 20 unidades. Y con ese dato nos piden hallar la suma de las longitudes de estos tres segmentos. Pero nos piden la máxima, sabiendo que es una cantidad entera. Entonces empezamos. Sabemos por teorema que la suma de las longitudes de estos tres segmentos está entre el perímetro y el semiperímetro del triángulo ABC. Ahí lo tenemos. Y acá tenemos el perímetro. El semiperímetro es la mitad, 10, menor que A más B más C, y esto es menor que 20. De aquí obtenemos la suma que nos piden, la máxima pero entera. Y esa es la máxima y entera, es menor que 20 y es 19. En este problema nos entregan la siguiente figura, nos dicen que el punto E es un punto interior del triángulo ABC. Nos entregan la longitud de este segmento, de este otro y de este otro. Con esos datos nos piden hallar el perímetro del triángulo ABC, pero el perímetro mínimo, sabiendo que ese perímetro es entero. Entonces comenzamos. Sabemos por teorema que
La suma de las longitudes de esos tres segmentos interiores está comprendido entre el perímetro y el semiperímetro del triángulo ABC. Lo puedo escribir así. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados del triángulo ABC, pero entre 2. O sea, lo puedo escribir de esta manera. Y es menor que la suma de todo esto, que es 12. Y 12 es menor que el perímetro. Ahí lo tengo. Y esto lo puedo poner de esta forma. De acá obtenemos que A más B más C es menor que 24 y 12 es menor que A más B más C. Y luego A más B más C está entre 12 y 24. De acá sabemos que esto de acá es el perímetro y nos piden el perímetro mínimo y que sea entero. El perímetro es mayor que 12 y el mínimo es 13.